gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Ante las inconsistencias, afirmamos que no se debía hacer caso a las informaciones que presenta el subsecretario de Salud. Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las contingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano. Es importante destacar que en este espacio, como en todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud, que procuran la integridad de los mexicanos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Vamos a pararle ahí. Dijo, sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Sí habla de cifras, pero también le quiero yo decir a usted, amigo de Conexión, de qué se trata la conferencia cuando este señor hace alusión al respecto. ¿De qué se trata esa conferencia? Pues de donde da las recomendaciones, donde se dan diferentes informes. Él se está refiriendo a todo en general. Y hablando de un todo, también se refiere a lo que él hoy dice que no es cierto. Así que quede muy bien claro lo que nos acaba de decir en este momento. Vamos a volver a escuchar ese momento en el cual, a ver si es cierto que lo dijo o no lo dijo. Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Vuelvo a repetir, dijo sus cifras y sus conferencias. Y que ya no le haga caso a López-Gatell. Vamos a seguir escuchando. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso... Gobernadores de distintas entidades desmintieron. Y el único que desmintió en ese momento fue Jaime Bonilla de Baja California. Ni son gobernadores, o sea, no son muchos, ni de diferentes entidades. Vamos a escuchar otra imprecisión, o sea, otra mentira más de este señor llamado Javier Alatorre. El propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte, las denuncias. Ni aceptó sus falsedades, porque yo vi la entrevista que le hizo el Wall Street Journal y en ningún momento acepta ese tipo de falsedades. Que él los tome de esa manera es diferente, tendenciosa para poder ahora sí engordar su desinformación, porque es una desinformación. Lo que dice López-Gatell es lo que ya sabemos del método Centinela, en el cual hay muchos casos, la mayoría de los casos son los que no se ven, los asintomáticos, los que no sienten, las personas que no sienten, las personas que les da ciertos síntomas, pero para no hacerles las pruebas, como no cumplen ese cuadro de riesgo, se van a su casa para que en 15 días guarden ahora sí ese receso dentro de su casa y no salgan. Y en 15 días ya crean los anticuerpos necesarios y ya se curan. Esos tampoco son contabilizados. El método Centinela nos dice que entre 8, 9, 10, 11 o hasta 12 veces más de lo que ellos nos informan de los que sí les hacen una valoración como debe de ser. Son esos, así que si son 5,000, pues estamos hablando de un promedio de que hay 25,000. Eso no es mentira, eso es ser honesto. Nada más que esto lo toman de otra manera, y eso es lo que le explicó al de Wall Street Journal dentro de otras cosas, donde le dice, también expresa que él no cree todavía lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a que dicen que esto es más letal que la gripe. Y él dice que hasta que no haya estadísticas de esa manera se va a convencer. Pues esa es otra de las cosas. Pero mire, nada más y nada menos. Ahora nos vamos a pasar, amigo de Conexión, a la parte donde Javier Alatorre le contesta al presidente. Es nada más la lectura de un tuit que él puso el sábado por la noche. Puso 3, pero es
exactamente, yo creo que tiene un teleprompter, no creo, aseguro tiene un teleprompter ahí enfrente, en el cual volvió a leer el Twitter que él escribió ese sábado por la noche, donde no dice nada. Habla mucho y no dice nada. Se lo presento aquí en pantalla para que se dé cuenta de lo que este señor cree que todavía somos unos bebés aquí en las cuestiones políticas. Vamos a darle play para que lo escuche. Ahí está la conversación con el doctor Hugo López-Gatell. Por cierto, en medio de las circunstancias actuales, y ya lo expresé a través de redes sociales, refrendo mi reconocimiento al presidente López Obrador por su defensa permanente de la democracia y de la libertad de expresión. También refrendo que él, mejor que nadie, conoce el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México. Y en más asuntos que tienen que ver con... Pues ya lo escuchó, no dice más, no dice menos, dice cosas irrelevantes al respecto. Creo que nos deja mucho que deber en esta situación. No veo por qué el señor se ponga de esta manera y en verdad no reconoce su error. Claro que lo sabe, pero ¿por qué no lo expresa? Porque todavía está el golpeteo dentro del presidente de la República, dentro de su figura presidencial. Y el, entre comillas, su amigo Salinas Pliego, el cual le debe más de 32 mil millones de pesos al SAT, al sistema tributario de este país o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo cual todavía está ahí el toma y daca de la forma en que los va a pagar, porque los va a pagar. Desde el momento en que se hace el anuncio, desde que enero el presidente prometió revisar ahora sí las cuentas del Grupo Azteca, del Grupo Salinas Pliego, ya hoy en día ya se tienen los datos precisos. Nada más que estos señores están acostumbrados, como en los sexenios anteriores, a que les condonen cierta deuda, a pagar en pagos diferidos, a como se les daba la gana. Pero creo que ya usted está esperando la entrevista con Hugo López-Gatell. Ya se la voy a poner. Está un poquito extensa, pero muy buena. Escúchela muy bien y se le cuadra a este señor tal como debe de ser. Aquí los tiene, amigo de conexión. Aquí se los pongo. Ahí está la entrevista. Déjeme, pongo bien el cuadro porque no lo veo. Ahora sí, vamos a darle en esta parte que quede más amplio. Excelente. Estamos aquí con problemas técnicos, pero ahorita queda rápidamente esta situación. Ahora sí, se los dejo aquí en pantalla para que lo escuche. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí tras esa mesa hace el día de ayer por la tarde. Vamos a darle play. Presentamos una información a partir de unas discrepancias en los números, en las cifras que se ofrecen en los gobiernos de los estados o que ofrece el Consejo de Salubridad desde la Ciudad de México. ¿Por qué existen estas diferencias? Exacto. Básicamente lo que vemos aquí es un proceso incompleto de notificación. La Secretaría de Salud Federal es un órgano normativo y también es el que coordina todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que se incluyen estos datos de una epidemia y de más de 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Quien produce la información son las localidades. Cada uno de los miembros del personal de salud lo integran a nivel del Estado y también lo transfieren a la Federación. Antiguamente, cuando las transacciones eran de papel, tenía que seguirse ese ritual. Hoy lo que tenemos es una notificación inmediata, pero no se pierde la responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal de garantizar la notificación. Y a veces eso tiene desfases por razones técnicas, por rebase de capacidades en los estados, y simplemente hay que lograr que se notifique hasta el nivel federal. Nadie está mintiendo en esta situación. No, es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Vamos a suponer que aquí hay un estado que tenga 10 casos nuevos, pero no los notifica en tiempo real. El estado los conoce, pero puede pasar un tiempo en que la federación no los conozca. Lo que debe ocurrir es que se informen en tiempo real, pero si eso no pasa, pues puede haber un desfase de 1, 2, 3 o más días en que se conozcan el nivel federal. Hay en ocasiones algo de incertidumbre, algo de temor
parecería que llegar a la fase 3 es un pico de contagios enorme. ¿Qué significaría entonces llegar a la fase 3? Llegar a la fase 3 implica la fase más retadora de esta epidemia. Y lo hemos venido diciendo desde antes de tener el primer caso en México. En la fase 1 tenemos decenas de casos, en la fase 2 tenemos centenas de casos y en la fase 3 tenemos millares de casos. Por eso hemos identificado que prácticamente estamos en la fase 3 y la parte más complicada es garantizar que exista disponibilidad suficiente de camas, de médicos, de enfermeras, de ventiladores, de insumos en todas las unidades del sector salud. Esta epidemia es de una dimensión histórica, literalmente histórica. Hace 100 años, un poco más de 100 años, en 1918 y 19, se presentó la más grande pandemia de influenza. Desde entonces y hasta la fecha no se había presentado una epidemia de esta magnitud. Entonces, prácticamente cualquier sistema de salud en cualquier país del mundo, por competente, por moderno, por bien organizado que sea, va a ver rebasadas sus capacidades. Entonces, por eso es que durante la fase 2, el énfasis, pero que sigue vigente, es el famoso quédate en casa para disminuir la velocidad de transmisión. Esto quiere decir menos contagios por día y por lo tanto menos pacientes que requieran atención. ¿En qué momento podemos hablar de fechas? ¿En qué momento podríamos ver luz en el túnel? Sí, aquí ha sido muy importante el trabajo al que contribuyeron académicas y académicos de las universidades públicas, que nos permitió hacer una predicción muy consistente sobre cuándo presentaríamos el momento máximo de la epidemia. La mayoría coinciden que sería entre la primera y la segunda semana de mayo, y después el momento de declive, que empezaría prácticamente al final de mayo, estaríamos teniendo una reducción sostenida de contagios, posiblemente hasta llegar a finales de junio, como momento de descenso de la transmisión, con una pequeña continuidad de la transmisión que podría bien irse hasta el final del año. Esto lo que nos permite es identificar un momento en el que será más seguro disminuir estas medidas de control, y estas medidas de control hemos estado muy conscientes desde el inicio que tienen consecuencias sobre la economía, sobre la vida pública. Por esta razón, México, el gobierno de México, estuvo calculando no implantarlas excepto cuando fuera indispensable tenerlas, y desde luego quitarlas en el momento en que esto es posible, sin exponer la vida, la salud de las personas que viven en México. ¿En qué momento las empresas que no son consideradas esenciales podrían cambiar esa condición? Considerando la automatización, la sana distancia, Exacto. En fin, ¿podrían abrir algunas industrias, algunas empresas con estas condiciones de tecnología? Nosotros desearíamos que sí, y esto es algo que estamos muy conscientes, causa incomodidad, causa inquietud, y dejamos muy en claro, nosotros mismos como gobierno estamos muy conscientes de la importancia de los agentes económicos, también de los agentes económicos de menor tamaño, las pymes y las microempresas, pero también de las grandes empresas. Finalmente, la generación de riqueza en un país y de empleos depende de toda esta vida activa en el aspecto económico. Entonces, si solo existiera la epidemia, uno no tendría que preocuparse de todo lo demás. Si no existiera la epidemia, por supuesto, no hay más respuesta que estimular el desarrollo económico. Aquí se trata de encontrar el balance más adecuado que ayude a que no se dañe importantemente la economía y la vida social, pero que en ningún momento pongamos en riesgo la vida de las personas por una propagación acelerada. ¿Qué hay de la salud económica del país? Exacto. ¿Quién es el responsable? Esta es una inquietud que desde el punto de vista de las preocupaciones sociales nos parece extremadamente importante. Desde el inicio del diseño, la planeación de la respuesta a esta epidemia, hemos trabajado de manera multisectorial, precisamente porque las epidemias no son solo un aspecto de salud, digamos, no se atienden solamente con una acción médica, tienen que nivelarse los distintos aspectos de la vida pública. En la materia económica, desde luego, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, son actores fundamentales que han estado en todo momento muy al pendiente de encontrar estos balances, la necesidad de acciones por la salud para disminuir los contagios, pero que no produzcan
cuando esto sea posible, daños importantes a la economía, al empleo, al bienestar, también la secretaria del Bienestar. Y la verdad que agradezco mucho además el sentido de balance que tiene el presidente López Obrador, porque en todo momento identifica lo que es prioritario para la salud, que no se vulnere, que no se afecte, pero casi pasa lista en cada uno de los sectores de la administración pública para estar seguro que hay un buen balance de las acciones. Lo hemos analizado cuidadosamente, este tema de qué empresas son actividades esenciales y cuáles no. Eso lo hicimos de manera colegiada. ¿Y cuáles podrían modificar y su cuáles condición? se podrían modificar. De manera colegiada, en particular con Economía, Hacienda y Trabajo. Doctor, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, amigo de Conexión, ya escuchó usted aquí a López-Gatell, donde fue muy claro y muy preciso que los datos vienen con un desfasamiento muchas veces de los estados, los cuales no los hacen llegar a tiempo a esos lugares en los cuales se recaba toda la información. Creo que le quedó claro, pero este hombre todavía no trata de pues pedir una disculpa pública, y no a López-Gatell y no a Andrés Manuel López Obrador, sino a todos los mexicanos, porque de esta forma se dirigía a cada uno de ellos. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado, vámonos riendo, saque sus propias conclusiones, dele like, suscríbase al canal, haga comentarios en la parte de abajo. Para suscribirse en esta bolita es más fácil, y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Dele like, manita arriba, vámonos riendo, raza.